Vamos entonces a corregir el ejercicio de la edad. ¿Cómo era la consigna? ¿Alguien podría leerme por favor la consigna? ¿Alguien tendría a mano la consigna? Porque lo que tengo es el diagrama del compañero de Martín. La, la. Hay varios, ¿verdad? Leo, profe. Sí, 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 sí. Por favor. Escribir un algoritmo que calcula la edad de una persona, recibiendo como entrada la fecha de nacimiento y la fecha actual, ambas en tres variables. Bien. O sea, si yo ingreso la fecha de hoy, por ejemplo, hoy es 13 de 6, 2022. Ambas en tres variables. O sea, voy a tener una variable para el día, otra para el mes y otra para el año, ¿no? ¿De qué tipo de datos podrían ser esas variables? ¿Enteros? Entero. Serían de tipo entero. Y vamos a tener otra, entonces, para comparar, porque hay que ingresar dos fechas, la fecha actual, la fecha y la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento tendría también las mismas variables, podemos llamarlo día actual, mes actual, año actual, y día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento. Serían las 6 variables. Ah, eso le iba a preguntar al profe, porque tendría que ser así, porque si no, Sí, si no, no, preguntaría cómo si no se, meter. si no se reemplazan los valores y no se puede, no se puede. Sí, sí, claro. Bien, así que vamos a empezar con nuestro análisis preliminar. Acá apago mi camarita para evitar cualquier lag, porque por ahí si no dibujo o escribo y retrasa, ¿no? Desactivo la cámara. A los que están ingresando ahora, Karen, ¿cómo andás, Karen? Creo que Hola, profe. estamos haciendo el ejercicio de la edad, ese que preguntó la compañera en el grupo. Varios intentaron y quedaron a medias, así que vamos a hacerlo juntos. Ayúdenme, no me dejen solo, así que ayúdenme a pensar porque yo ya estoy con una edad que ya no pienso tan bien. Análisis preliminar. Está chiquito, ¿no? Ya aumento. Datos de entrada. Ahí está. Según la consigna que leyó el compañero, ¿cuáles serían los datos de entrada? El año actual y la fecha de nacimiento. La fecha actual y la fecha de nacimiento. ¿Eh? Fecha actual y fecha de nacimiento. Las fechas actual y de nacimiento. Ambas en tres variables. Podemos especificar eso para tenerlo en cuenta. Información de salida. ¿Cuál sería la info de salida? La edad de una persona. Bien. La edad de la persona, la edad de una persona. El proceso, ¿cómo se obtiene la edad? Eso habíamos más o menos visto ustedes me habían comentado. ¿Cómo sería? Y restando los años, profe. Restando los años, ¿no? Restar los años. Actual. Vamos a restar la fecha, en realidad. La fecha actual de la de nacimiento, ¿así sería? O al revés. La fecha actual primero y después la de nacimiento. Bien. Porque si no, va a dar. Bien. La fecha actual menos la fecha de nacimiento. Ahí vamos a tener que restar.
el año, ¿no? Y tener en cuenta, ¿por qué no puse restar el año solamente? Porque vamos Porque a... también... Ah, Sí, 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 te escucho. no, porque en mi caso, profe, lo que yo hice fue, ¿cómo es? En el if, Ajá. coloqué que si la fecha de nacimiento es menor o igual, el día de nacimiento es mayor o igual que el día actual, y si el mes de nacimiento es menor o igual que el mes de nacimiento, a ver, el mes actual que el de nacimiento, digo, Claro. hay que sumarle uno. Ajá, claro. Sí, sí, sí. Ah, esa variable por las dudas. Porque si no me da la edad, pero Te puede dar un año de diferencia. Bien. Bueno, ya vamos a ver cómo hacer, es un embole, ¿no? Igual ya hicimos, creo que el año pasado, ese ejercicio con los chicos. Y creo que nos había salido bien. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Qué mensajito podríamos enviar acá? Ingrese la fecha actual y su fecha de nacimiento. Podría ser algo. ese año actual. Claro, sí, sí. Acá. Podemos pedir por separado. Es más, en Pascal vamos a tener que pedir uno por uno, ¿no? Ingrese año actual, ingrese día actual, ingrese fecha actual. Acá en el diagrama, para hacerlo más genérico y ir más al grano, vamos a poner ingrese la fecha actual. ¿No? Pero sabemos que después vamos a tener que deconstruirlo en la aplicación Pascal cuando escribamos el código, ¿no? ¿Por qué no vamos a trabajar con fecha, con tipo de datos fecha, sino con datos enteros? Por eso. Hablando de eso, yo me olvidé. ¿Qué me olvidé acá? Las variables. Las variables. No hay que olvidar porque ahora yo quiero leer la fecha actual y no sé dónde guardarla. ¿Dónde voy a guardarla? En el ciberespacio. Vamos a guardarla en variables. Así que podemos llamar para la fecha actual. Vamos a llamarlo DA de día actual, MA mes actual, AA año actual. ¿Les parece? Entero. Profe, ¿yo puedo escribir toda la palabrita? Sí, se puede. Pero vamos a usarla bastante veces, ¿no? Así que vamos a llamarla así. DA, todo lo que es D, M y A acompañado de la A será actual. Ya. Día de nacimiento, EDN, mes de nacimiento, MN, año de nacimiento, AN. También de tipo entero. Podría haberlas declarado todas juntas, pero así ya tenemos bien separadita lo que es las actuales y las de nacimiento. Entonces ya tengo donde guardar la fecha actual. ¿A dónde guardaría la fecha actual? En las variables para el día, mes y año actual. Vieron que acá yo voy a tener que sacar la edad de la persona también. Así que vamos a declarar
acá abajo otra variable que podemos llamarla edad, también de tipo entero. Pueden declararlas todas a continuación, ¿sí? No hace falta ponerlas así, en distintas filas. Pero así quedó más prolijito, ¿no? Bien. Siguiente paso, ¿qué sería? ¿Qué pediría La acá? fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. Yo voy a guardar ese diagrama. Edad. Punto lío. Así le subo al aula virtual. ¿Pueden descargar bien los recursos, chicos, del aula virtual? ¿Vieron que subo los diagramas, las imágenes? ¿Pueden ver bien? Yo lo veo un poco borroso, no sé si es por mi internet. El video, Sí, la pantalla. la El audio se escucha bien, pero la pantalla la veo borrosa. acá. A ver si puedo mejorar. ¿Todos ven borroso? Parece que estamos solos. Yo ahora veo un poco pasado. Un poco borroso. A ver. A ver. Resolución de envío. Ah, dice alta definición. Puede ser mi internet nomás. Igual yo lo veo y lo entiendo, ¿no? Ah, bueno. O sea, drama. Bueno. Igual estoy grabando, Karen, porque por ahí después pueden mirar el video también para repasar. Bien, bien. La internet es así, ¿no? La internet acá en nuestro país, en nuestro continente, es así bien nefasta, pero bueno. Lo mismo hacemos, ingrese la fecha de nacimiento, pero vamos a almacenar en día de nacimiento, mes de nacimiento y año de nacimiento. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna duda? Nos quedaría calcular la edad. Y acá empieza el baile. Vamos a ver acá. ¿Qué tendría que preguntar? Bueno, o sea, la edad de la persona es año actual menos año de nacimiento. Eso sería lo básico que hay que saber, ¿no? Si quiero saber mi edad, yo tengo que restar 2022, ¿no?, menos 1981. Con eso obtendría mi edad. Pero me daría 41 años y todavía no tengo 41 porque cumplo el mes que viene. Entonces yo tengo que preguntar, aparte, ¿no?, vamos a poner entre paréntesis, si mes actual es menor que el mes de nacimiento, o acá tenemos la disyunción. O el mes actual es igual, mayor o igual, o igual, del mes de nacimiento. Esa parte va a tener que pulirse después. Y voy a separarlo entre
mês actual é igual ou maior ou igual que mês de nascimento e não, menor ou igual. Não, menor já está acá. Quizás ponendo menor ou igual já estaria, né? Vamos a probarlo, vamos a ver. Depois le mejoramos. Se o mês actual é igual ao mês de nascimento e dia actual é menor que dia de nascimento, isso significaria que todavía no llegó la fecha. Si bien ya llegó el año, no llegó la fecha, ¿no? No llegó ni el día y ni el mes ni el día. Entonces, ¿qué pasaría acá? Profe, eu tenho, já hice tantas pruebas que tenho medo de responder. Acá yo lo que voy a hacer es un proceso. No voy a ponerle mensaje, sino que a edad le voy a asignar año actual menos año de nacimiento menos 1, porque todavía no se cumplió. Si no, alternativa entonces, proceso, el cálculo básico, que es a edad, le asigno año actual menos año de nacimiento. ¿Les parece, chicos? Está difícil unir acá, ¿no? Ahí está. Nos falta la info de salida. Acá saco la flechita, porque no se va hacia arriba, viene hasta acá, hacia acá. Acá lo que haríamos es mostrar la salida. Su edad es edad años. Va a mostrar el mensaje. Su edad es tantos, el valor que esté almacenado en edad, años. Vamos a fin. Y vamos a probarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Así habías dicho, Bruno, ¿no? Güey, profe, yo lo hice muy largo. Usted lo hizo más resumido. Yo me compliqué más, muchísimo más en el diagrama. Después le mando y vea. Dale. Suele pasar. Bueno, todavía no les voy a compartir el diagrama hasta que veamos que funciona en Pascal. Vamos entonces a probarlo en Pascal. Obviamente guiándonos por el diagrama. Acá tengo. Programa, vamos a llamarlo programa edad. CRT para limpiar la pantalla.
Declaración de variables. Me olvidé de poner el begin y el end. ¿Por qué yo pongo siempre al principio? Para no olvidarme después, sino después puede pasar que no logremos cerrarlo, ¿no? No logremos saber dónde empieza, dónde termina. Así ya me aseguro. Begin, end. Variables. Vamos a darle un colorcito. Así que buscamos el coloreado de sintaxis. Y vamos a declararlas como tenemos acá, con los mismos nombrecitos que le dimos acá. Día actual, mes actual, año actual, de tipo entero. Eso sería para la fecha actual. Vieron que yo pongo ese es un comentario, recuerden, es una documentación para guiarnos, nada más. Día de nacimiento, mes de nacimiento y año de nacimiento. Parece que alguien está ingresando. Ahí está. También son de tipo entero. Esas tres variables corresponden a fecha de nacimiento. Y la edad. Acá tenemos entonces 7 variables. Creo que nunca usamos tanta variable, ¿no? Estamos en la clase 12. Voy a llamar a ese programita edad.paz. Recuerden la expansión. Si bien compilas, si no agrega una expansión, muchas veces al querer abrir no detecta con qué código fuente abrir. Así que pongo la expansión. Y arrancamos el programa. Limpiamos la pantalla. Yo vi que no sé si Bruno o Matías habían agregado unas barritas de título al programa, ¿no? Vamos a agregarlo. Voy a dejarlo un poco. ¿Vos era Bruno? Yo sí, le hice el banner. Vamos a hacer los banners. Programa que calcula edades. Para darle un toque. Si yo quiero imprimir una línea en blanco, puedo hacer así. Si yo no pongo ningún texto, imprimo la línea en blanco, ¿no? Write line, imprime la línea, pero en blanco. Y vamos a pedir entonces las fechas. Primero pedimos la fecha actual. Pedir fecha actual. Como habíamos dicho, acá tenemos que deconstruir esa expresión que generalizamos, le hicimos más abreviada acá en el diagrama de flujo. Como tenemos que guardarla en enteros y que sea un poquito más intuitivo para el usuario, vamos a poner ingrese día actual, uno por uno. Y va a almacenarse en DA.
la variable correspondiente. Ingrese mes actual y se almacena en MA. Lo mismo para el año actual. Para la fecha de nacimiento, es parecido. Cambia el mensaje y cambia la variable. Mes de nacimiento. Y año de nacimiento. Bien. Con eso ya tenemos que tener los datos. Ya tenemos la entrada, ¿no? Toda la mitad del diagrama ya tenemos. Vamos a determinar la edad. En el diagrama usamos condicional simple, que sería si, entonces. Y aquí tenemos si. Es if, then. Vamos a tener un begin, un end, vamos a tener un else con su begin y end. Ya hago completo, así uno no se olvida, ¿no? Ese sería ese rombo con las dos flechas hacia los dos lados. Si el mes actual es menor que el mes de nacimiento, or mes actual igual al mes de nacimiento, and día actual es menor que día de nacimiento, entonces, ¿qué hacemos si la alternativa es entonces? A edad le asigno año actual menos año de nacimiento menos 1. Vieron que tal cual hicimos acá en el diagrama de flujo. Si no, a edad le asigno, ¿no?, la alternativa, si no, año actual menos año de nacimiento. Venimos acá y afuera de la estructura tenemos un proceso, así que venimos afuera. Mostrar la edad. Y vamos a construir la misma estructura de acá. Es más, voy a usar un banner. Copiamos el banner. Limpiamos la pantalla. Y vamos a escribir acá. Su edad es espacio edad espacio años. Punto. Y vamos a completar el bannercito.
¿Será que va a quedar? Creo que sí. Observen que una vez que pedimos la edad, guardamos y verificamos y hacemos el cálculo, limpiamos la pantalla y mostramos el resultado. ¿Hace falta limpiar la pantalla acá? No hace falta. Lo puse porque quise. Para hacer un poco diferente, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos todos? Ah, sí, estamos. ¿Se entendió, Bruno? ¿Se entendió, Karen? Sí, profe. Vamos a ver si anda. Vamos a abrir una terminal. Observen que está en Dropbox NG 2022, algoritmo clase 2. Así que tengo que cd Dropbox NG 2022 algoritmo clase 12. Con dir o con ls yo muestro listo los archivos y tengo edad.paz. ¿Cómo lo compilo? FPC edad.paz. Exactamente. Error. Error. Me dice que hay un identificador duplicado, edad, en la línea 6. Vamos a ver. Observen. Pascal no diferencia mayúsculas de minúsculas como otros lenguajes. Por ejemplo, en C o un programa que toma nombres, por ejemplo en Java, yo puedo crear, por ejemplo, un programa que se llama edad en mayúscula y declarar una variable edad en minúscula, porque son diferentes, ¿no? La mayúscula y la minúscula son caracteres diferentes. Pero en Pascal no. Para Pascal no hay diferencia, así que dice que el identificador está duplicado. Así que puedo llamar al programa edades. ¿Les parece? Así se va el plural, edades, ¿no? Sí. Probamos. Y ahora ya no me dio error, miren. 51 líneas completas. Aprendan a identificar los mensajes de error que salta el compilador. Porque no siempre, ¿eh? Pero la mayoría de las veces acierta. Pero a veces tira cualquier cosa, ¿no? Y ahí ya tienen que usar la intuición. Vamos a ver. Nos compiló, tenemos edad.o. Ustedes en su máquina, si están usando Windows, van a tener edad.o y edad.exe. Yo tengo acá edad y edad.o. Yo voy a ejecutar edad. Observen a dónde me está pidiendo el valor. Abajo. Y no a continuación de los dos puntos. ¿Por qué era eso? Por el red line. Por el right line. ¿Sí? Voy a corregirlo. Cancelo la ejecución con control C o control Z en Linux. No me está dejando. Voy a ingresar nomás. Está rebelde. Con control C
o control Z, pero en ese caso no me está dejando. Voy a ingresar cualquier cosa. Me tiró nada, porque ingresé todos los mismos números. Y voy a limpiar. Voy a quitar el write line de los mensajes de ingreso, ¿no? Quito acá. Quito acá. Quito acá. Lo demás dejo. Lo que es de los banners, todo eso sí voy a dejar. Pero a la hora de ingresar los datos, de pedir los datos, yo voy a dejarlo. Vuelvo a compilarlo, fpc edad.paz, y vuelvo a ejecutarlo. Ahí mejoró, ¿no? Voy a probar primero con mi edad. Hoy es 13 de junio 2022. 1, 7, 1981. ¿Cuántos años tengo? Todavía no cumplo 41, Santi, ¿no? El primero voy a cumplir 41. Así que funcionó. Vamos a ver, Santi, tu edad. Primero ponemos el día, ¿no? 13 de 6 22. Tu día de nacimiento, Santi. ¿Cómo es? 3 del 5 del 2001. Uy, 2001. Qué jóvenes que son ustedes, ¿no? ¿21 tenés? No. ¿No tenés 21? No, tengo 18. A ver, 13. Digo del 2000. No, pero dije Y si no del 2001 o 2001, 2003. ¿cómo vas a tener Y- 18? ahí va. Ah, no, 2000. A ver, Bruno. Vamos a ver con Bruno. 2002, profe. 2002. Me confundí. Ahora, le voy a poner otro acá, no. Despertate, Santi. 13 de 6 de 2022. Esa sería la fecha actual. A ver, Bruno. 23 23 del 05 05 del 2002. 2002. ¿Tenés 20? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Vamos a probar. No, a Karen y a Belén no vamos a pedir porque a ellos no les gustan, ¿no? A ver, Me da Santi. igual, profe. ¿Eh? Me da igual. ¿Te da igual? A ver, Karen. A ver, primero ponemos la fecha. 13 6 2022. Día de nacimiento. El 24 24 01 01 95. 1995. 27. Sí. Bien. Aparentemente está funcionando, ¿no? Aparentemente funciona. Hagan varias pruebas después. Y si es ¿Puedo hacer una necesario. pregunta ¿Sí? que un compañero también preguntó por el tema de la ñ? Ajá. ¿Vieron que en la consola de ¿En Linux? Windows siempre va a salir así tipo la ñ o...? Yo creo que hay que instalar un conjunto de caracteres. Hay que instalar en Windows, pero no me acuerdo cómo era. Ah, ya. Busquen de última en Google problemas de caracteres en CMD, en la terminal de Windows. O caracteres del español, ¿no? Ñ del español en la consola de Windows. Y hay que instalar algo. Yo creo que es más fácil que ustedes usen Linux, como ya tienen que usar para la materia de Christian, ¿no? Yo eso tenía una duda, profe. ¿Cómo se instala el día en Linux? Porque yo intenté y no puedo. Bueno, acá yo estoy usando Ubuntu. Entonces, ¿cómo lo instalé? Con sudo apt install día. Con este comando.
me pide la contraseña de root. En mi caso, dice que Dia ya está en la última versión. Si ustedes no tienen instalados, les va a instalar. Así de simple, con ese comando. ¿Qué distro tenés? Yo tengo el BlueStar Linux. ¿Y está basada en qué? ¿En Debian? ¿En Ubuntu? Ah, ese ya no sé. Creo que es Arch, puede ser Arch Linux. Ah, está basada en Arch. Entonces debe ser algo como Pacman, no sé cómo es el nombre del gestor de paquetes. ¿Ya? Pero pueden buscar. A ver. Eso también después podemos. A ver. Dia. ¿Cómo se llama? ¿BlueStar? ¿BlueStacks? Sí, profe. BlueStar. BlueStars. O BlueStacks. BlueStar nomás es. ¿Eh? No sé. Sí, acá están los códigos para descargar, mira, para Linux. Hay varios, ¿viste? Para distintas distribuciones. La verdad, nunca instalé en Arch, por ejemplo, ninguna de sus derivadas. Siempre usé Fedora, que es RPM. Pero tienen que encontrar, porque es open source. Pongo ahí en la les comparto el enlace y cualquier cosa algún día dedicamos para instalar los programitas, ¿les parece? Y vieron la terminal que tengo también, la consola bien vitaminada, ¿eh? Tiene todo, la hora, todo. ¿Entendieron el ejercicio? Profe, se entiende. El tema es hacerlo solo. Se entiende haciendo en clase, ¿no? Acá voy a compartir la imagencita. Ya le subo la imagencita para que lo tenga. Bien. Ejercicio edades. Y ahí ya les comparto el código por si no pudieron. Voy a checar un poquito la fuente por un ratito. Así tendría que y así, un poquito más. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Sí. ¿cómo se llamaba ese blog de notas ahí el que yo no me lo descargué, ¿sabes? No me lo instalé. Se llama Dia. No, perdón. Se llama Gedit con G. Porque me acuerdo que yo no pude instalar esa vez, me decía error, no sé qué. Pero voy a intentar otra vez. Le da un toque. Cansa menos la vista, ¿no? Ahí les pasé para que lo completen y que lo hagan. ¿Estamos entonces? Nos va a dar tiempo para ver lo de
los bucles. Aprovechemos. Pararín, pararán. Y acá tenemos el apunte. Todos tienen ese apuntecito. Creo que subí al aula virtual. Y creo que subí también al grupo de Telegram. Sí, acá está. Algoritmo parte 4. La computadora nos sirve para automatizar tareas, ¿sí? Cuando hablamos de automatizar, lo primero que se viene a nuestra cabeza es realizar tareas repetitivas, tareas aburridas, tareas muy tediosas, de forma mucho más rápida que lo haría un ser humano. Hasta mismo porque la computadora no tiene la capacidad de aburrirse. Yo también quisiera tener esa capacidad, ¿no? El ser humano no puede hacer mucho tiempo tareas repetitivas sin aburrirse, ¿no? Pero tenemos las computadoras para que las hagan por nosotros. Y las estructuras de repetición nos sirven justamente para eso. Profe, ¿podría volver a mandar el apunte 4 que yo no lo encuentro? A ver, yo lo voy a marcar. Ahí lo marqué. Está ahí, mensaje marcado. Las estructuras repetitivas entonces sirven para realizar tareas o ejecutar código más de una vez. Imaginen, por ejemplo, si nosotros, en lugar de querer saber la edad de una persona, quisiéramos saber la edad de 3 personas, ¿cuántas veces íbamos a tener que escribir este bloque de pedir fecha de nacimiento y determinar la edad y mostrar la edad? ¿Cuántas veces para 3 personas? ¿18? Y vamos a tener que escribir un montón de veces, ¿no? Y vamos a tener un montón de variables. Y todo ese bloque, ¿sí? Y vamos a tener que copiarlo y pegarlo uno abajo del otro. Ahora imaginen si tuviéramos que calcular la edad de 100 personas. El código sería larguísimo. Entonces, la programación nos brinda herramientas para encerrar todo ese código en una estructura que se llama estructura repetitiva o iterativa o bucles o loops o lazo. Hay un montón de nombres, pero la idea es que algo que vuelve al principio y vuelve a ejecutarse. Entonces yo puedo encerrar el bloque que quiero repetir n veces, puede ser 100, puede ser 1000 veces, y lo escribo una sola vez. Escribo una sola vez el bloque y se repite la cantidad de veces que yo determine a dónde, en la estructura repetitiva. Vamos a conocer entonces las estructuras repetitivas. Vamos a usar mucho. Vamos a usar demasiado esas estructuras, principalmente el año que viene, cuando trabajemos con bases de datos y tengamos que recuperar muchos registros en la base de datos. Vamos a tener que usar muchas estructuras repetitivas. Así que es un punto clave ese tema, ¿sí? Son sentencias utilizadas cuando hay necesidad
de que un grupo de comandos se ejecute repetidamente, lazo o bucle, mientras determinada condición sea válida. Es una expresión cuyo resultado es el valor lógico verdadero o falso. Muy parecido, por no decir idéntico, a lo que ya tenemos acá en las estructuras condicionales. Vamos a tener una condición. Si se cumple, se repite. Si no se cumple, no se repite. Así de sencillo. Hay tres tipos de estructuras repetitivas. Con prueba en el inicio, que vamos a llamarla mientras, ¿no? Para los amigos es mientras. Tenemos repetición con prueba al final. Para los amigos, repetir. Repetición con variable de control. Para los amigos, para. Así que recuerden esos nombrecitos. Así como teníamos la si entonces y según caso, vamos a tener ahora mientras, repetir y para. ¿Sí? Vamos a ver detalladamente cómo sería la estructura mientras. ¿Quieren ayudarme a leer? Así no quedo sin voz para la clase de las 20. ¿Podría leernos Bruno? Estructura mientras. Bueno, dice, permite que un bloque de comandos se ejecute mientras la condición definida al inicio de la estructura es verdadera. O sea, solamente ejecuta el bloque de instrucciones si la condición es verdadera, por lo menos la primera vez en que es encontrada por la secuencia lógica del algoritmo. Funcionamiento de mientras. Una condición cualquiera se aprueba si la condición es verdadera. Los comandos son ejecutados y el control retorna al mientras, que prueba nuevamente la condición, repitiendo todo el ciclo hasta que la condición sea falsa. Si ya la primera vez el resultado de la condición es falso, los comandos no se ejecutarán ninguna vez. Si la condición es falsa, el control pasa a la primera instrucción después del fin de la estructura mientras. Un ciclo de instrucciones ejecutado repetidas veces se llama loop, lazo bucle. Siempre que se usa este tipo de estructura, se debe estar seguro de que existe la posibilidad de que no se satisfaga la condición, o sea, de que sea falsa. En caso contrario, se corre el riesgo de que la ejecución del algoritmo quede presa en un bucle infinito. Muchas gracias, Bruno. Ese es muy importante lo que leyó al final. En algún momento, la condición que está acá en el rombo tiene que ser falsa, porque si no el bucle será infinito. Y nadie quiere que su programa esté preso en un bucle infinito, porque va a llegar el momento que se llena la memoria, se pone blanco y hay que reiniciar a dedo la computadora, en el peor de los casos. Pero no queremos eso, ¿no? Entonces, según lo que nos leyó el compañero, en el bucle mientras, y acá tenemos su sintaxis. Cuando yo hablo de sintaxis, es la forma que se lo escribe o en un diagrama, o en un pseudocódigo, o en un lenguaje de programación. Viene la ejecución del bloque y se encuentra con la condición, con el bucle, ¿no? Si la condición se cumple, se ejecuta el bloque de comandos que está adentro del bucle. Observen que ese bloque que está acá, que puede ser sentencias de todo tipo, puede ser write line, read line, puede ser si, entonces un if else, puede ser switch, un case, puede ser lo que sea. Se ejecuta esto y vuelve ¿a dónde? Arriba. Observen que acá la flechita no va hacia abajo, sino que vuelve hacia arriba. Acá ya hay una excepción.
¿Te acordás antes que yo te había dicho que los algoritmos iban de arriba hacia abajo, izquierda a derecha? Con el bucle ya no pasa eso, sino que con el bucle puede ir de abajo hacia arriba, por así decir. Si la condición sigue siendo verdadera, vuelve a ejecutarse el mismo bloque de comandos, obviamente ya con distintos valores en sus variables. Y así hasta que la condición sea falsa. Una vez que la condición sea falsa, se pasa a la siguiente instrucción después del bucle. Eso es lo que dice acá, ¿no? El control de flujo pasa a la primera instrucción después del fin de la estructura mientras. También una cosa que es para tener en cuenta es que este bucle se ejecuta 0 o más veces. ¿Por qué 0? Porque si llega acá y de entrada la condición ya es falsa, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que pasa? La ejecución pasa de largo y nunca ejecuta el bucle. ¿Se entiende? Entonces el bucle mientras es el bucle también que se conoce como el bucle que se ejecuta 0 o más veces. ¿Quedó claro? Profe, me hizo un loop en el cerebro. Un bucle yo tengo en mi cabeza. Es normal hasta que vea un ejemplo. Sí. Pero se entiende a grandes rasgos, ¿no? ¿Se entendió, Bruno? Martín. Yo sí, profe. ¿Se entiende? Karen, ¿se entendió? Santi. Profe, se me hizo un nudo, un lazo en la cabeza. Bueno, es normal al principio. Vamos a ver el siguiente. Repetición con prueba al final, o sea, el repetir. ¿Podría leernos, por favor, Martín? Vale, profe. Repetición con prueba al final. Repetir hasta que. Permite que un bloque de comandos se ejecute repetidamente mientras una condición no sea verdadera, haciendo que primero se ejecuten los comandos y después se realice una prueba de la condición. Si la condición es verdadera la primera vez que la secuencia lógica de algoritmos encuentre la estructura, por lo menos una vez el bloque de comandos se ejecutará, porque la prueba lógica se encuentra al final de la estructura. Esa estructura tiene la misma función de la anterior. La manera de controlar la condición es que la diferencian. Funcionamiento de repetir hasta que. Primero, los comandos se ejecutan. Cuando el control del algoritmo alcanza la cláusula hasta que una condición cualquiera se prueba. Si la condición es verdadera, el control pasa para el primer comando después del hasta que. Si la condición es falsa, el control retorna a repetir para que el ciclo se ejecute nuevamente hasta que la condición sea verdadera. Esta estructura es muy similar al mientras SM. Su principal diferencia se observa cuando el flujo de ejecución del algoritmo encuentra la estructura de repetición y su condición de repetición no satisface. La repetición con prueba al inicio no ejecutará el bloque de comandos, pero la estructura de repetición con pruebas al final ejecutará por lo menos una vez el bloque de comandos, como ya se dijo anteriormente. Muchas gracias, Martín. Tuviese que comer un par de errores míos acá. Me faltó una M acá. Y acá hay una M más de más acá. No sé qué pasó. Se entendió igual. Pero se entendió. La repetición con prueba al final, según leyó acá el compañero, o el repetir, es como agarrar esto, el mientras, y darle vuelta cabeza para abajo.
Porque primero se ejecuta los comandos y después se hace la condición. Vamos a ver la sintaxis. Observen. Está dado vuelta. Viene la ejecución del programa y ya entra al bucle. Y ya se ejecuta el bloque de comandos. Y observen que es al revés, tan al revés, que se va a ejecutar hasta que la condición sea verdadera. Así que mientras sea falsa, va a volver al bucle. Cuando sea verdadera, va a salir. Es al revés. Profe, ¿por qué? Porque hay ciertas situaciones, por ejemplo en el uso de menús de usuario, ya veremos más adelante, que ese bucle es el ideal. No hace falta declarar variables extra para controlar el menú, por ejemplo. Es ideal para menús de opciones. Y algunas otras situaciones que vamos a encontrar donde este bucle es ideal. Pero en todo lo demás hace lo mismo. Y es indiferente usar este o el mientras. ¿Sí? Tengan bien en cuenta que ese bloque de comandos se ejecuta al menos una vez. Mientras que en el bucle anterior, el mientras, valga la redundancia, el mientras puede nunca ejecutarse. Puede ser que nunca se ejecute su bloque de comandos. El mientras se ejecuta 0 o más veces. Y el repetir se ejecuta una o más veces. ¿Queda claro? Después les voy a dar unas preguntitas, algo para que repasen y hagan ustedes mismos un resumen de estudio de eso. ¿Sí? Un PDF con preguntas. El año pasado yo les di y ahí les ayudó mucho a repasar. Primero vamos a hacer ejercicios, trabajamos 2-3 semanitas. Después les doy los ejercicios para repasar eso y que se consolide lo que están viendo ahora. La tercera estructura repetitiva es el para. ¿Podría leernos, por favor, Nicolás, el para? Parece que está sin micrófono. Walter. Sí, profe. Dale, Walter. Para algunas aplicaciones, el control condicional de lazos impuestos por las estructuras mientras y repetir es innecesariamente complicado. En muchos casos, sencillamente se puede desear la ejecución de un bloque de comandos un número predeterminado de veces mediante el uso de una variable que sirve como acumulador. Y acá tenemos la sintaxis, ya les explico. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cómo sería acá, Walter? ¿Cuál, profe? Acá abajo. Acá explica el grafiquito, ¿no? Abajo de la sintaxis sería. Abajo de la sintaxis. Donde variable control, variable de memoria predefinida que sirve como acumulador, inicio, valor inicial de variable de control, que puede ser otra variable, una constante o una expresión aritmética. ¿Sigo abajo, profe? Sí. Fin, valor final de variable que limita el número de ejecuciones y puede ser otra, idem, paso. Hay otra, ahí se puse idem arriba, ¿no? Puede ser otra variable, una constante o una expresión aritmética. Paso, valor que debe sumarse o sustraerse de variable y puede ser otra. El incremento es opcional y por defecto es 1. Bien. Funcionamiento de para. ¿Leo eso? Sí. Funcionamiento de para. El primer paso, variable, recibe el valor de inicio y son ejecutados los comandos para alcanzar el fin
del bloque de sentencias, el valor de valor se suma a variable y el control retorna al inicio del bucle. Al retornar al inicio del bucle, el valor de variable es comparado con el valor de fin. Si los valores son iguales, los comandos se ejecutan una última vez y el control pasa a los primera instrucción. Después del fin del bucle, los valores son diferentes, los comandos se ejecutan nuevamente y el ciclo se repite hasta que los valores se igualen. Cuidados en el uso de para. Si valor es positivo, inicio debe ser menor que fin. Si valor es negativo, inicio debe ser mayor que fin. Si debe estar seguro de que sumando valor a variable repetidas veces se alcanzará el valor de fin. Si no se toman estas precauciones, probablemente la ejecución del algoritmo terminará presa en el bucle infinito. Muchas gracias, Walter. Te tocó lo más largo, ¿no? Bien, me salvas la garganta, me salvo la garganta. Bien, vieron que por la descripción da la impresión que la estructura para es un monstruo, ¿no? Pero en realidad es la más sencilla de implementar porque ya tiene predefinida una n cantidades de ejecuciones. Mientras que las anteriores habíamos que usar una condición para evaluar cuando termine el bucle, en el para yo voy a decir que va a repetirse de 1 hasta 10, ¿no? Va a repetirse de 10 hasta 100 y listo. Acá tenemos la sintaxis. Entonces, yo voy a tener una variable que va a ser la que va a incrementarse con cada ejecución, funcionando como un acumulador o un contador. Por ejemplo, para n de inicio de 1 hasta 10, paso 1 a hacer y se ejecuta ese bloque de comandos. El paso es el incremento, el valor del incremento. Si va a ir de A1, de A2, de A3, de A5, si yo quiero ir saltando de A10, yo voy a poner acá paso 10. Es mucho más simple viendo con ejemplos, ¿no? Así que vamos a ver cada una de estas. Yo ya les agregué acá ejemplo para comparar la utilización de las estructuras. Hay una consigna: escribir un algoritmo que calcule el promedio de 100 alumnos recibiendo como entrada 3 notas y mostrando las notas ingresadas y el promedio de los alumnos. Ustedes ya hicieron un ejercicio de promedio, ¿se acuerdan? Con la consigna de 100 alumnos pueden imaginarse que sería larguísimo. Pero al utilizar la estructura repetitiva, observen que no se hace largo porque todo lo que está dentro del bucle se repite 100 veces. No hay que escribirlo 100 veces, sino que el bucle define que se ejecuta 100 veces. Vamos a ver entonces acá. Inicia el algoritmo. Se declaró nota 1, nota 2 y nota 3. Y promedio. Todos de tipo real. Tenemos también un contador que es para verificar si el bucle llegó al final. El contador yo voy a iniciar en 1, porque yo quiero que el bucle vaya de 1 hasta ¿cuánto? Hasta 100. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sigo la ejecución y observen que llegamos a un condicional muy parecido a lo que hacíamos con el si, solo que acá es mientras. Se lee de esa forma: mientras el contador sea menor o igual a 100, yo voy a leer las notas de los alumnos, voy a calcular el promedio, muestro las notas ingresadas, muestro el promedio, y al contador que tenía 1 le asigno el valor que tiene el contador más 1.
Eso sería 1 más 1. ¿Cuánto tendría el contador ahora? 2. 2. 2. ¿Sí? Porque el valor del contador era 1 más 1. Contador pasa a tener 2. Viene al principio, nuevamente, y evalúa esa expresión. 2 menor o igual a 100. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, porque es menor, ¿no? Profe, ¿sí? una pregunta. ¿Por qué la flechita esa tipo marca ahí en la flecha que viene de abajo y no en el rombito? Ah, bien. Porque podríamos hacer en el rombito, ¿sí? Sí. Pero como el flujo viene hasta acá, arriba del bucle, se entiende que toma ese mismo flujo que está acá y vuelve al bucle. Pero podríamos hacerlo acá, en el rombito. No hay problema. ¿Sí? No estaría mal, digamos. Sí. No estaría mal. No estaría mal. El resultado sería el mismo. Entonces, 2 menor o igual a 100 es verdadero. Entonces pide la nota del segundo alumno. Calcula el promedio del segundo alumno y muestra las notas y el promedio del segundo alumno. Al contador, que tiene el valor 2, le asigno 2 más 1, o sea, 3. Vuelve al principio, evalúa la expresión 3. Sigue siendo menor que 100, así que pide la nota del tercer alumno. Y así hasta llegar a 101. ¿Ah? ¿Por qué? Si llega a 100, todavía va a ser verdadero porque es igual a 100. ¿Ah? Porque la expresión que usamos es menor o igual. Así que mientras sea igual, va a repetirse. A 100 le asigno 100 más 1, sería 101. Viene acá arriba. 101 menor o igual a 100. ¿Verdadero o falso? Falso. Sale del bucle y va al fin. En este caso va al fin. Y ya calculó las notas de promedio de 100 alumnos. ¿Se entendió? Eso sería el mientras. Vamos a ver el repetir. Muy parecido, usamos las mismas variables. Inicio el contador. El contador voy a iniciarlo en 1. Tenemos nota 1, nota 2 y nota 3. Se almacena acá. Se calcula el promedio. Se muestra las notas. Se muestra el promedio. Y se incrementa el contador, que de 1 pasa a tener 2. Contador, o sea, 2 es mayor que 100. ¿Es verdadero o falso? Falso. Porque 2 no es mayor que 100. Así que vuelve acá al principio del bucle. Pide la nota del segundo alumno. Y así se repite el ciclo hasta que sea verdadera esta condición. O sea, que el contador sea 101. Una vez que sea 101, viene al fin del algoritmo. Nos faltaría el para. Para. La llamé control, podría llamarle contador, podría llamarle n, podría llamarle i, como quieran. Le asigno 1 hasta 100. Paso 1. Hacer. Leo las notas. Calculo el promedio. Muestro las notas del promedio. Vuelvo al bucle. Y eso va a repetirse 100 veces. Cuando llegó a 100, va al fin del algoritmo. Profe, ¿cómo se hace para hacer el bucle? Acá el para es no tiene una condición. Viste que no tiene condición, así que se usa un rectángulo nomás de un proceso. ¿Sí?
Ajá. Ya vamos a ver en Pascal cómo se hace. Ah, bien. Ya vamos a ver en Pascal. Observaciones. Nótese que la condición de la estructura repetir para funcionar será exactamente lo contrario de la condición de la estructura mientras. Y la estructura para no necesita la variable acumuladora cont, pues la propia estructura se encarga de efectuar la acumulación. O sea, acá dentro ya tenemos la acumulación. ¿Qué significa? Que en el para yo no tengo que hacer esto. Mire, a contador le asigno contador más 1. Como sí tengo que hacer en las otras. ¿Sí? En las otras sí o sí tengo que hacer. Pero en el para no, porque la propia estructura ya lo incrementa acá con paso 1, que es opcional. ¿Alguna duda? Profe, que ahora es el recreo. Vamos a hacer un ejercicio parecido con este, pero en lugar de calcular el promedio, que muestre 100 números nomás, hacerlo más simple para que lo entiendan y tengan de ejemplo. ¿Sí? Vamos entonces a abrir nuestro programita día. Y vamos a imaginar que vamos a escribir una consigna. No sé si voy a poder hacer todos ahora, pero por lo menos el mientras vamos a hacer, ¿sí? Ejercicio. Escribir un algoritmo que genere y muestre los números de 1 a 100. Vamos a apostarle un poquito más alto, de 1 a 1000. Se me fue el... Ahí está. ¿Cuáles son los datos de entrada? Los números. Puede ser. ¿Vieron que acá los datos de entrada no son ingresados por el usuario? Sino que son números generados en el programa. ¿Sí? Porque el usuario no va a ingresar el 1, el 2, el 3, el 4, hasta 100 para mostrarlos después, sino que van a ser generados en el programa. Entonces, números de 1 a 100 generados en el programa. La info de salida, ¿cuál sería? Mostrar los números. Mostrar los números, ¿no? Serían los propios números generados. Hay que mostrar los propios números generados. Y el proceso sería usar un bucle para incrementar un contador y mostrarlo en cada repetición. Vamos a poner acá, en cada iteración, porque se usa mucho en inglés la palabra iterate, ¿no? Iteración. Así que iteración significa repetición, son sinónimos. Variables. Va a ser muy parecido con el ejercicio que tenemos acá. No vamos a tener para las notas y no vamos a tener para el promedio, pero sí vamos a tener un contador. Así que vamos a llamarlo contador.
de tipo entero. Bien. Vamos a arrancar entonces con el diagrama. Tenemos el inicio. Sigue la ejecución. Y observen ese padrón que vemos acá de iniciar el contador antes de entrar en el bucle. Va a repetirse siempre. ¿Estamos? No se olviden. Este contador le asigno 1. Siempre va a estar. Lo que va a variar quizás es el valor del contador, pero siempre va a inicializarse antes de entrar en el bucle. Porque si no el bucle va a ser infinito. Porque el contador es el que controla el fin del bucle. Seguimos la ejecución y acá ya vendría el mientras, ¿no? Acá tenemos el mientras con una expresión. Esa expresión va a ser evaluada. En nuestro ejercicio va a repetirse mientras contador sea menor o igual a ¿cuánto, chicos? A 1000. A 1000. ¿Sí? Entonces, si es verdadero, va a venir acá. Si la expresión es verdadera, viene acá. ¿Y qué tenemos que hacer? Mostrar el número. En el ejercicio que tenemos acá, hacemos los cálculos. Pedimos los valores al usuario, hacemos el cálculo y mostramos la salida. Para el nuestro solo tenemos que mostrar la salida y después incrementar el contador. Así que venimos acá. Vamos a mostrar el propio contador. Déjenme unirlo bien acá. Puedo concatenarlo con un guioncito. Así los números muestran separados, ¿no? Porque si no pongo el guión va a mostrar los números todos pegados. No, yo quiero separarlos. Así que un guioncito. El siguiente paso, no hay que olvidarse. Profe, ¿cómo es? ¿Y el guión es obligatorio? Porque, o si no lo pones bueno, la máquina va a interpretar que todos esos números son uno solo. No. Y puede- Va a mostrar todo pegado los números. No va a mostrar. En lugar del guión, pone un espacio. Y listo. Ah, bueno. Un espacio No es necesario que sea así. Vamos a poner una L y va a funcionar igual. Y va a separar por L. ¿No? ¿Sí? Va a funcionar igual. Ah, bien. A contador le asigno el valor de contador más 1. Lo incremento, eso sería incrementarlo. Y vuelvo acá al inicio del bucle. Vamos a ver si me ayuda la línea del zigzag ese. El zigzag maldito. No quiere nunca. No. Yo voy a hacerlo hasta acá. Voy a quitarle. Bueno, no hace falta ser tan grande, ¿no? Voy a quitarle la flecha de fin. Y voy a agregar una línea acá. Lo subo un poquito. Profe, es más difícil hacer los diagramas que hacer el código en Pascal. Estoy de acuerdo. Ahí está. Vuelvo al inicio del bucle.
Una vez que sea falsa, nos va a tomar la alternativa falsa. Que nos va a llevar al fin del programa. Tomo esta acá. Voy a así. Lo mismo que acá arriba. Quito la flechita del final y agrego una acá nomás. Chao. Y ahí lo tenemos a nuestro algoritmo. Eso sería mientras. Lo guardo, así después les voy subiendo. Ahora vamos a convertir este mientras visual en un código Pascal. Vamos a abrir nuestro editor. Voy a llamar al programa mientras. Tenemos el inicio y tenemos el fin. Voy a aumentarles acá la fuente que yo ya había achicado. Creo que 16 teníamos, ¿no? Sí, 16. Coloreo la sintaxis. Importo la biblioteca. Y declaro la variable contador de tipo entero. ¿No? Contador. ¿Cómo declaramos acá? Limpiamos la pantalla. Vamos a usar un bannercito. Profe, ¿cómo hace para saltar a las líneas de sangría directamente? Y yo habilité acá en preferencias. A ver dónde era. Editor. Activar indentación automática o sangría automática, depende de qué idioma tienen su sistema. Bueno, gracias. De nada. Programa que muestra 100 números con mientras. Ese es un banner, eso no está en el diagrama. No vamos, sería el colmo poner eso en el diagrama, ¿no? No hace falta ser tan detallado en el diagrama, lo que importa es la lógica cuando hacemos el algoritmo. Ya cuando hacemos el programa, sí podemos agregar lo que queramos. El siguiente paso es iniciar el contador. Como siempre, agrego los comentarios, no son obligatorios, pero nos sirve de documentación. Cuando ustedes lean, vamos a saber qué significa. Y a continuación viene el bucle mientras. ¿Cómo se dice mientras en inglés? While. While. While.
contador menor o igual a 1000. Ah, no era 100 números, era 1000, ¿no? 1000. Do, ¿no? Hacer. Tenemos el inicio, tenemos el fin, con punto y coma al final. Y lo que vamos a hacer acá dentro del bucle, que es lo que está acá, en la condición verdadera, es mostrar el contador. Vamos a usar write, así nos muestra uno a continuación del otro. Contador concatenado con espacio guión espacio, ¿no? Que quede bien separadito. Si quiere poner la L, Santiago, pone la L. Y después incrementamos acá abajo el contador. Contador le asigno contador más 1. Y listo, porque en el momento que no se cumpla esto, viene ¿a dónde? A end, al fin. Lo guardamos. Vamos a la carpeta del día. Ese sería mientras punto paz. Voy a la terminal. Por suerte no la cerré, así que tengo el código fuente acá, mientras.paz. ¿Cómo lo compilo? fpc mientras.paz. Me dice 22 líneas compiladas. Lo ejecuto y vamos a ver qué hace. Ahí está. Una ensalada de números.